Buenos días, tardes, noches. Esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo desde internet. En un programa hecho en conexión telefónica por internet, como ya estamos haciendo algunos últimamente. Estamos cambiando un poco el método, utilizando la tecnología moderna. Y bueno, sorprendiéndonos en parte por las noticias que están ocurriendo, ¿no? Quiero hacer un comentario muy breve antes de entrar en materia, sobre el asesinato la muerte de Bin Laden, que está asumida por la comunidad internacional como algo normal, ¿no? Y independientemente de que haya sido una persona que ha cometido crímenes atroces, tenemos que pensar que la justicia no puede actuar igual que el asesino. Es decir, tiene que regirse por unas normas, tener unos comportamientos éticos y unos sistemas de conducta en que no esté permitido el matar por matar. Creo que sería bueno pensar que lo ideal habría sido un juicio en que la persona ya tuviera sus derechos humanos, porque hasta la persona más vil y más depravada los tiene por el hecho y el derecho de serlo. Y sin más, entramos ya en materia. Tenemos en conexión a Chaitali Chaitanya, de la Escuela Védica, discípula del Swami Shankara-Tilakananda. Buenas tardes, Chaitali, ¿cómo estás? Buenas tardes, namaste, Antonio, muchas gracias. Muy contenta de participar nuevamente en este programa tan maravilloso que es la Radio Nueva Era y que está teniendo cada vez, sin duda, más relevancia en los medios de difusión que se dedican a dar a conocer a todas las personas que tienen posibilidad de mejorar su salud en todos los aspectos. Muchas gracias. Pues gracias a ti, y te transmito la gratitud también de nuestros oyentes que sabemos que les gustan tus intervenciones y que le interesan los contenidos que aportas de forma altruista, de forma voluntaria, con el afán de difundir el Dharma, el conocimiento que viene de muy antiguo, de a lo largo de una larga tradición y actualizada pues por conocimientos modernos. Hoy vamos a hablar, hemos quedado en continuar con otro programa que tuvimos en otro día, en el que estuvimos hablando del yoga. Y vamos a ser más específicos. Chaitali nos va a ayudar a entender más el yoga, hablándonos de los 8 caminos o aspectos del yoga. ¿No es así, Chaitali? Así es, Antonio. Sí, hoy vamos a dirigir la entrevista hacia un tema muy importante que es el yoga como una disciplina que abarca todos los aspectos de la salud de la persona. Y concretamente hablaré sobre Ashtanga Yoga o Yoga de Patanjali, que trata los diferentes escalones o peldaños en el camino del yoga que ayudan a llegar al objetivo o la meta final, que es la calma o la serenidad de la mente. Ajá. La serenidad y la calma de la mente es la misión del yoga, porque en esta calma y en esta serenidad se refleja nuestro ser real, ¿no? Muchas veces se ha dicho en la tradición y en los símbolos y en las imágenes mentales que nos ponen los sabios, que la mente es como un agua que cuando está inquieta pues no deja ver el tesoro que hay en el fondo, que es nuestro propio ser real, ¿no? Así es. Siempre la sabiduría védica utiliza mucho el símil, la comparación, la metáfora para explicar o hacer llegar el conocimiento al sadhaka, al practicante, de una manera sencilla y que lo pueda comprender. Y ciertamente que ese símil se utiliza mucho, que la mente está nublando o velando la conciencia
cómo el agua cuando está turbia, porque está manchada, pues tampoco permite, no es transparente y no permite ver lo que hay en el fondo. Entonces, lo que el yoga pretende con las herramientas que ofrece es la posibilidad de que puedas purificar desde el cuerpo, que es la base, o el vehículo del alma, hasta la conciencia, puedas purificarlo para que permitas expresar esa sabiduría interior que hay en ti y permitas una apertura de la conciencia. Entonces, de la misma manera que el agua lo que hace que se vuelva turbia, no solamente es la toxina que puede venir pues en el cuerpo físico a través de un mal hábito alimenticio, en la mente a través de un mal hábito de pensamiento, no tener un pensamiento positivo o no tener sabiduría, también la acción continua y desmesurada pues agita el agua y la enturbia de la misma manera que agita la mente y la perturba. Y esa acción continua y desmesurada está en el cuerpo, la vivimos como una tensión, y por lo tanto en la mente, porque la mente vive en el cuerpo, está en todo el cuerpo, son uno, aun cuando hablemos de ellos de manera diferenciada. Esa tensión con la que vivimos constantemente, porque vivimos en una sociedad que cada vez hay más niveles de tensión más altos, impiden que la mente esté en calma y impiden que la conciencia se abra y se proyecte como lo que es un aspecto de la persona que siempre está en ananda, siempre está en bienaventuranza y siempre su naturaleza es estar en un estado de serenidad, calma y beatitud. Pero una mente perturbada por estar en un cuerpo lleno de tensión impide que esa conciencia se exprese de esa manera. Entonces sale de nosotros como del agua enturbiada lo peor. Sale una mente agitada en un cuerpo tenso y imposible de que la conciencia se exprese como lo que es. Y acabo de decir, como Ananda, la bienaventuranza. Una naturaleza que es lo que todo el mundo al fin y al cabo busca. Una naturaleza en calma, en serenidad y en armonía. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Eso es lo que todos buscamos. Algunos, de una forma más obvia, cuando buscan a través del yoga, buscan a través de la sabiduría, del conocimiento de otros maestros, leen sobre filosofía, quieren creer que hay algo más, que la vida no es solamente lo que enseña la sociedad, y otros pues quizá no han llegado a esta conciencia todavía, no tienen suficiente nivel, pero también normalmente las personas están en una continua búsqueda, porque ven que nada les satisface realmente. Y bueno, pues esa continua búsqueda es encontrar la verdadera naturaleza de nuestro verdadero ser, que es Ananda, la bienaventuranza. Y esto es lo que el yoga te ofrece. Los 8 escalones llegamos al último, Samadhi, que es la calma y la serenidad de la mente. ¿Y cuáles serían los otros 7 escalones? ¿Por dónde empezamos o cómo se desarrolla el proceso? Porque la mente es el puente, pero también es el muro, ¿no? Es como es algo que nos lleva a ese estado de conciencia, que si cruzamos a través de ella, pero también es algo que nos puede impedir el acceso a ese estado, ¿no? Sí, así es. Ciertamente hay 8 angas, o 8 escalones, por darle una traducción a la palabra anga, que es como cadena, porque se encadena uno tras otro, que no se tienen propiamente que seguir en ese orden, sino que podemos trabajar sobre todos ellos, porque realmente el samadhi no es la meta final, porque uno llega al samadhi. El samadhi está, lo único que uno va adquiriendo cada vez más samadhi. Cualquier persona ha experimentado un estado de beatitud, de serenidad en cualquier momento de su vida, sin quizá conocer el yoga, pero simplemente ha encontrado que está pleno y satisfecho consigo mismo. Eso es una emoción o un sentimiento que no, desgraciadamente, habrá sido muy duradero, pero que ¿quién no lo ha vivido en algún momento? Encontrarse realmente feliz y satisfecho y pleno.
no por algo que le viniera de fuera, porque todos hemos vivido una buena noticia, hemos vivido un hecho que nos ha dado felicidad. No, es una sensación que se experimenta sin motivo aparente externo, pero que uno se encuentra bien consigo mismo. El problema es que normalmente nos encontramos dijéramos que nos encontramos diferente a esto, nos encontramos con un estado más bien de necesidad de búsqueda, de un estado que insatisfechos, como que no estamos plenos, nos falta siempre algo, intentamos encontrar esa plenitud en lo material, en un viaje, siempre estamos poniendo nuestra felicidad en algo, o en un ascenso en el trabajo, algo que creemos que nos va a satisfacer y nos va a dar esa plenitud que estamos buscando. Pero el problema es que si lo buscas en algo que es material y transitorio, en cuanto ya no lo tienes, o cuando lo tienes y piensas que lo puedes perder, todo eso te va a generar siempre sufrimiento. Por eso tiene uno que encontrar dentro de sí mismo, porque en sí mismo, en su naturaleza de bienaventuranza, de Ananda, es lo que realmente perdura siempre, no es transitorio, siempre lo vas a tener y es lo que verdaderamente te va a dar esa plenitud y esa felicidad interior. Los 8 pasos comienzan con los yamas, que son, dijéramos que la base, como cuando uno construye un edificio, comienza por el esqueleto, comienza dijéramos que por las columnas, empieza por poner un poco una estructura del edificio donde luego ya pondrá paredes y pondrá el techo. Entonces los yamas son las disciplinas que ayudan a purificar el cuerpo, que es el vehículo del alma y que es la base y que tenemos que purificar y limpiar para poder dar un vehículo apropiado tanto a la mente como a la conciencia. Y la mente es, dentro del vehículo del cuerpo, lo que te va a llevar a esa conciencia, lo que te va a permitir esa apertura de conciencia. Pero si hay toxicidad, si no hay una pureza en tu cuerpo y en tus sentidos, y no hay una pureza en tu mente, en tu pensamiento, siempre va a estar turbia tu mente y siempre va a velar la conciencia. La conciencia se va a reflejar como esté tu cuerpo y tu mente. Por eso los 8 pasos comienzan con los yamas, que son unos principios que, independientemente de el tiempo, independientemente de la cultura, de la raza, de la edad de la persona, dicen los Yoga Sutras que no cambian en el tiempo. Es decir, que concretamente dice que son universales, que están incondicionados por el lugar, el tiempo o la clase social. El sutra que lo menciona es el número 31 del Pada 2 o capítulo 2 de los Yoga Sutras de Patanjali Maharishi, que dice: Yati de esa kaala samnayana bhakti no sarvamah mahavratam. Yamas son los grandes votos, son poderosos, son universales y están incondicionados por el lugar, el tiempo o la clase. Y son la no violencia, la verdad, decir siempre la verdad y ser coherente en lo que uno piensa con lo que dice y lo que hace después, ser consecuente con lo que se piensa. La abstención de robar, y cuando hablamos de no ser violentos sino robar, no nos estamos refiriendo a circunstancias o hechos más groseros, sino sutiles, desde el propio pensamiento. Luego puedo profundizar un poco más en esto, si quieres. La continencia y la ausencia de codicia. Estos son los grandes votos que habla, los 5 grandes votos que habla el Yoga Sutra, por lo que debería comenzar el sadhaka a trabajar, el practicante. Sí, son votos de purificación y de control de la voluntad, ¿no? O de control de la mente más que de la voluntad, ¿no? La voluntad se ejerce en controlar la mente, sus deseos, sus apetencias y sus desvirtuaciones, ¿no? O más que desvirtuaciones, sus hábitos incorrectos, ¿no? Así es, y tal como comentabas antes, Antonio, la mente puede estar a nuestro favor o puede estar en contra. Mi maestro Swami Sankara Tilakananda siempre nos dice que cuando no haces yoga estás haciendo boga.
es decir, lo contrario a yoga. Yoga es cuidar tu cuerpo, tu mente, tu conciencia, y el día que te lo tomas vacacional y dices, bueno, hoy no voy a hacer yoga, no voy a cuidar mi salud en todos los aspectos, entonces estarás haciendo boga, porque la mente es así, o trabajas para que tu ego te ayude y te permita precisamente un ego positivo a alcanzar cada vez más conciencia de uno mismo, o el ego te lleva a todo lo contrario, porque la naturaleza y la vida es así, existe el día y existe la noche, y tú podrás decir, bueno, existe la media tarde, existe el mediodía, no, pero realmente lo que hay es día y noche, y uno o va hacia el día o vas hacia la noche, entonces o vas hacia un ego que puede ser perjudicial para ti, que lo alimentes, un ego negativo, que sea propulsor de la vanidad o de la soberbia, o un ego que te ayude a crecer y te ayude a evolucionar y a alcanzar un nivel de conciencia. Entonces, estos 5 votos, son para trabajar sobre el ego, para que el ego sea una herramienta que nos sirva para crecer espiritualmente, porque una persona que tiene violencia interna no podrá simplemente sentarse a meditar. Entonces, ¿cómo va a poder alcanzar un nivel de conciencia o va a poder aquietar su mente, que no esté agitada, si tiene violencia interna? Y esa violencia, aunque no la proyecte hacia afuera, genera tensión. Y ya estábamos diciendo antes lo importante que es no tener tensión en el cuerpo y la mente para que libres puedan llevarte hacia la apertura de la conciencia. La no violencia no se entiende como que vas a pegar al primero que te encuentres en la calle. Un propio pensamiento negativo, una palabra mal dicha a una persona en algún momento, con tensión, con discordia, un pensamiento incluso negativo es violencia en el yoga. Hablamos de lo más brusco a lo más sutil. No es solo violento aquel que pega, mata o asesina. Ese es mucho más violento. Pero también es violento a aquel que agrede a una persona más débil con la palabra, incluso con el pensamiento. Entonces, Gandhi, que era el gran defensor de la paz, decía que la mayor violencia tenía que ser siempre hacia uno mismo, observando nuestros errores y corrigiéndolos, y corrigiéndonos a nosotros, y así desarrollaríamos más la compasión hacia los demás. Entonces, cuida tu pensamiento, no tengas pensamiento negativo hacia otros, sé más severo contigo mismo, corrige tus defectos y toma una actitud más reflexiva hacia tu manera de ser y cómo eres hacia todos, y así dejarás de ejercer la violencia, porque la violencia se ejerce normalmente cuando uno no quiere mirarse a sí mismo y ve solamente el error en los demás. Claro. Después, la veracidad es muy importante, decir siempre la verdad, porque vivimos desgraciadamente en un mundo en el que uno piensa una cosa, dice otra y hace otra cosa muy distinta, y eso nos lleva a no tener amor hacia nosotros mismos, porque vivimos en una gran incoherencia. La persona se estimará y se querrá más a sí mismo y tendrá más autoconfianza y se valorará más cuando lo que piensa, dice y hace tienen una coherencia. Dice lo que piensa y hace lo que dice, y eso es muy importante. Para eso la persona tiene que aprender a poner pensamientos a sus emociones y palabras a sus sentimientos, y eso te lo da la práctica del yoga constante, la perseverancia, tanto de las asanas como de la meditación y otras prácticas. Por eso decía que estas 8 escalones del yoga no es que uno se empiece con el primero y diga, bueno, voy a dejar de ser violento y ya después haré asanas. No, todo se trabaja a la vez, pero entendiendo que no puedes hacer un buen edificio si los pilares no están firmes. No puedes hacer una buena meditación si tu cuerpo no está saludable. Es así, importante. Si tu mente no la cuidas y la alimentas con un buen nutriente que es el pensamiento positivo y poner la palabra, el pensamiento y la acción en una línea coherente.
Eso es muy importante. Sí, la coherencia produce integridad, ¿no? Y la integridad es también un sentimiento. Yo creo que es el sentimiento de estar unido por dentro, de no estar fraccionado, ¿no? A veces nos podemos sentir como disgregados por dentro, ¿no? Como si estuviéramos compuestos de partes diferentes, ¿no? Y aunque esto es así, yo creo, porque es que tenemos multitud de yoes o de egos, que cada uno va en una dirección diferente, pero es necesario el buscar una integración y una finalidad, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los radio oyentes, todas las personas que nos escuchen ahora mismo estarán de acuerdo en que no nos gustan las personas que son incoherentes, no nos transmiten fiabilidad, nos dan desconfianza, nos transmiten recelo y nos hacen sentir inseguros. Cuando nosotros hacemos eso, y lo solemos hacer, ¿por qué? Pues porque sentimos de una manera, porque cada uno traemos nuestros karmas de vidas pasadas y tenemos una manera de ser, un carácter, unas tendencias, unos deseos y unas, sin duda, virtudes por las acciones hechas de vidas pasadas, pero la sociedad, la familia, parece que nos obliga a que, a pesar de ese deseo, ese sentimiento, y en contra de quizá de nuestra, a veces, voluntad o visión de cómo deberían ser las cosas, tenemos que obrar de una manera. Y no digo que uno tenga que dejarse llevar por su sentimiento, ir en contra de lo que le dice la familia, la sociedad. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que lo ideal sería obrar siempre correctamente. Hacer lo debido, hacer el dharma, independientemente de la opinión del barrio, del amigo, de la familia, de la sociedad, que a veces, sin duda, podrán estar en la razón y podrán tener también la verdad, pero cuando no, incluso en contra de nuestro propio deseo, lo ideal sería hacer lo que es debido hacer. A veces nuestro propio deseo tampoco no está en línea con lo más conveniente o lo más adecuado a hacer. Pues incluso por encima de nuestro deseo deberíamos hacer siempre lo más adecuado. Y así, probablemente al principio nos hagamos enemigos. Habrá quienes no entiendan por qué no hacemos lo que ellos creen que debemos hacer. Pero al final, Antonio, la gente admira al que es firme en sus ideales, al que es inamovible, al que tiene sabiduría y al que tiene una enorme seguridad en sí mismo. Esto es muy importante. Claro, por supuesto. Pero yo creo que el que es así, no va buscando la admiración, ¿no? Simplemente actúa así por coherencia consigo mismo, ¿no? Por coherencia con sus propias convicciones y con sus propias creencias, ¿no? Y yo creo que es un poco la clave de muchas cosas, porque efectivamente la disparidad de si vamos en direcciones opuestas en varias facetas de la vida, estamos perdiendo el centro, estamos perdiendo el norte y nos estamos traicionando a nosotros mismos, ¿no? Entonces lo más posible es necesaria esta coherencia. Pero ¿qué tiene qué aporta el yoga a esta y a otras visiones en cuanto a los 8 caminos? Había una palabra que los definía, ¿no? No sé si lo has dicho, ¿no? Que define estos 8 caminos, ¿no? Astanga Yoga, sí. Astanga. Así es. Sí, he empezado hablando de los yamas como los votos universales y he comentado sobre la no violencia, la veracidad, abstenerse de robar. Como comentaba antes, no estamos refiriéndonos solamente a lo que es el acto en sí más grosero de la acción, sino el propio pensamiento es una acción. Lo más sutil de la acción es el pensamiento, pero el yoga abarca desde lo más grosero a lo más sutil. Entonces hablamos de no solo el acto, sino también el pensamiento, que lo considera como la raíz de la acción. Es decir, nadie hace nada porque sí.
cada acción que se hace tiene como raíz un pensamiento. Lo que te llevó a hacer eso fue algo que ya previamente pensaste y de alguna manera has llegado a ponerlo en la acción. Entonces, hablamos de la abstinencia de robar. No robar no es entrar a una tienda y llevarse todo. No robar es, por ejemplo, cuando una persona se compromete hacia otra y después incumple o no llega a hacer aquello a lo que se había comprometido. Entonces estás robando la confianza de esa persona. Cuando uno se compromete a hacer algo en su propia vida, por ejemplo, todas las personas que se hacen propuestas de cambio y después no lo consiguen, también se roban la autoconfianza. Entonces hasta esa sutilidad llega el yoga. Es un trabajo sobre el ego, sobre la yoidad de la persona, muy profundo. Y solamente cuando estás purificándolo en las capas más profundas, entonces vas viendo que las prácticas del yoga son unas herramientas imprescindibles para esa apertura de la conciencia que se va dando a la vez. Esto es muy interesante, se da a la vez. No tiene uno que estar purificando su cuerpo, su mente y pensando que a él no le va a tocar la iluminación porque él es un pobre que no es un hombre sabio, en fin, no se valora quizá para pensar que él va a alcanzar el samadhi, pero si es que el samadhi está en todo, solamente tienes que permitirle que se exprese. Y se manifieste y tienes que hacerlo a través del vehículo. Si vas con un coche estropeado, que el motor está roto, no vas a llegar a ningún sitio. Pero si tú cuidas tu vehículo, que es tu cuerpo y tu mente, sin duda que te va a permitir alcanzar ese estado. Y ese estado que hablamos siempre de alcanzar, pero que realmente está ahí, en cada uno. Y que seguro que las personas que me están escuchando alguna vez lo han vivido, pocas, muchas, pero que han percibido esa sensación de plenitud absoluta. Y ahí es donde queremos llegar. Y cualquier medio que te da el yoga, tanto a través de la sabiduría o del conocimiento, muy importante el Jnana Yoga, como a través de las prácticas diferentes que hay en el yoga, siempre desde el cuidado del cuerpo, que es el vehículo, entonces cualquiera puede realizar el yoga. Nadie está libre, nadie piense que solamente Buda y personas que se han iluminado son seres especiales, no, cualquiera de nosotros podemos. Tenemos un karma de vidas pasadas que hace que nos encontremos el yoga en nuestras vidas antes, después, con mayores o menores virtudes, pero que el yoga te dice, el Yoga Sutra te dice que es práctica y perseverancia lo que hace que una persona alcance, ¿no?, la realización en esta vida, nada más. No tienes que pensar que son grandes hazañas y grandes logros y que tú nunca vas a conseguirlo y que el que lo consigue es alguien especial. No, práctica y perseverancia. En definitiva, sería Chaitali como un refinamiento de la actitud, ¿no? Porque la actitud, cuando la actitud es como una postura del alma, ¿no? Es como, o sea, si por un lado estamos receptivos, abiertos, y estamos al mismo tiempo expresando una buena voluntad, pues estamos abriendo nuestra mente a esa conciencia, a ese ser interior que vive en nosotros, ¿no? Efectivamente, así es. Es muy importante y lo que te puede permitir tener una actitud adecuada es el conocimiento. Precisamente se hace mucho hincapié en la importancia de escuchar la sabiduría de los maestros, leer muchos libros sobre las escrituras, sobre el conocimiento de la cultura del ser, porque es lo que te permite una apertura de la conciencia. Dijéramos que hay una memoria en ti que va despertando en la medida que vas escuchando lo que ya has escuchado otras veces, pero que lo tienes que recordar. Por eso el conocimiento del yoga se encuentra en unos textos antiquísimos que se llaman Shruti, y más
tarde, la tradición, las diferentes escuelas que se han ido formando en torno a ese conocimiento se han llamado Smriti, porque los primeros conocimientos son escuchados, que es Shruti, es escuchar, porque dicen que los sabios, los rishis, a través de las prácticas austeras del yoga, el primero es Smriti, porque fueron recordando y después lo han ido transmitiendo, y es la Shruti, que es cuando uno ya escucha ese conocimiento de los sabios y entonces lo va recordando en su interior. Por eso es muy importante leer, escuchar a aquellos que tienen ya la sabiduría y ir expandiendo el conocimiento interior. Porque cuando uno no tiene conocimiento, lo que en él predomina es su naturaleza más básica. Porque el instinto más básico de la persona, más cercano al animal, porque el conocimiento lo que te permite es discernir para hacer lo más correcto. Si no, la tendencia es hacer el deseo de cada uno. Y los deseos muchas veces, porque es parte de nuestra naturaleza, también son bajos. Y cuanto menos cultura, menos continencia hay del deseo, o menos comprensión de la necesidad de la continencia del deseo. Es decir, una sociedad, cuanto más se puede conservar, es cuantas más normas tiene y leyes para preservar esa sociedad, que no la tenemos que ver como algo que te esclaviza, sino como algo que protege para que se preserve lo que se tiene. Por eso uno no puede andar por los parques pisando donde le da la gana, tirando la basura que le da la gana y como le da la gana, porque queremos preservar eso que tenemos. Entonces, el conocimiento de esa necesidad de preservarlo es lo que hace que uno pueda entender que tiene que haber una continencia del deseo, no hacer el libre albedrío, cada uno como quiera, o hacerlo en la medida en que no dañes a los demás, a nada y a nadie. Pero si no hay continencia de ese deseo, un hombre puede forzar a una mujer perfectamente, ¿por qué no? Él quiere satisfacer el deseo. Simplemente por eso, porque lo quiere satisfacer. Pero un hombre que tiene una cultura de ser, sabe contener sus deseos más primarios. Y además, no solo sabe, se lee, porque se le ha educado para ello, sino que además los canaliza hacia otros deseos constructivos, deseos hacia una convivencia en armonía con todo y con todos. Y así el hombre tenemos que encaminarnos a canalizar esa naturaleza que si no la canalizamos es baja, es una naturaleza muy baja, muy instintiva, hacia una naturaleza que es la nuestra verdadera, de ananda, de bienaventuranza, de apertura y liberación de la conciencia. Bueno, sin que esto signifique que tenga nada de malo la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Porque toda la tradición hindú ha estado como muy venerada, ¿no? Y como muy reconocida, ¿no? Como el principio de la vida y como uno de los factores incluso de realización, como es el tantra yoga, ¿no? En absoluto, la sexualidad no, sin que se entienda que la sexualidad es mala. Los deseos tanto sexuales como un deseo del gusto, satisfacer el gusto con una comida o algo apetitoso, o de la vista, con por ejemplo, pues observando o disfrutando de la naturaleza, o del oído, con la música que te guste. No es malo satisfacer el deseo. El problema es cuando el deseo estás atado a él de manera que te condiciona tu vida y tu actitud hacia la vida. Pero uno puede disfrutar de lo que la vida le ofrece, de lo que la naturaleza le ofrece, siempre y cuando con una actitud, como decías antes, lo importante que es la actitud de respeto hacia lo que tienes y desde una posición de comprender que nada es nuestro. Es decir, hasta la propia vida que tenemos en cualquier momento se nos quita. Entonces hay que cuidar lo que tenemos. Hay que cuidarlo porque, como dicen las escrituras del yoga, todo es de Bhagavan, todo es del Señor. Tu propia vida tampoco es tuya, porque no eres dueña de ella. No puedes decidir cuándo naces, tampoco cuándo mueres. Entonces, como todo es del Bhagavan, del Señor, todo es propiedad del Señor, cuídalo
presérvalo y consérvalo, como uno debe también cuidar y preservar su vida y por tanto debe cuidar su cuerpo. El yoga, al contrario que otras ideologías o religiones, lo que precisamente enseña es a que uno debe cuidar su cuerpo como el templo donde reside tu alma, tu conciencia. Entonces la sexualidad es un aspecto de la vida de la persona, como puede ser comer, como puede ser cualquier otro, en el que sin duda tenemos que cuidarlo y que es, como decías hace un momento también, una vía también de expansión de la conciencia, porque todo lo que tenga que ver con la Shakti, con la energía, desde lo que uno piensa hasta su propia sexualidad, las relaciones que tiene con los demás, el conocimiento, todo lo que abarque la vida de una persona, siempre le va a ayudar a expandir su conciencia. Y la sexualidad es un campo muy interesante de conocer, de expansión de la conciencia también. Sería algo así como actuar con respeto y de forma considerada por todo lo que existe, ¿no? Independientemente de con qué nos relacionamos, pero al mismo tiempo sin engancharnos excesivamente a ello, ¿no? Engancharnos, por decirlo de una manera coloquial, sin apegarnos, ¿no? Así es, exactamente. Sería con una actitud de renuncia, porque sabiendo que hoy lo tienes, mañana puedes no tenerlo, disfrutar cuando lo tienes, sin sufrir por el hecho de poder perderlo, y siempre sabiendo renunciar cuando no puedas seguir teniéndolo. Y eso que está así se escucha fácilmente, pero luego a la hora de la verdad, ¿quién no está apegado a una mujer, a un hombre, a un coche, a unas vacaciones, al fin de semana a ver cuándo llega, a un hábito alimenticio, a un hábito habitual de tabaco, de alguna droga? Es decir, las personas viven con muchos apegos y el apego provoca dolor y sufrimiento porque es algo que puedes hoy tener y mañana no. Es transitorio, no es algo permanente, y entonces el yoga lo que te quiere enseñar es a que deshacerte de esos apegos. Lo que no quiere decir es no disfrutar de ellos, sino disfrutar con una actitud de renuncia, que en cualquier momento puedes no tenerlo. Por eso las escrituras del yoga dicen: el yogi tiene que saber dormir en una cama maravillosa, en un colchón de plumas y también en el suelo, porque hoy tienes, mañana puedes no tener. Y eso no te tiene que quitar tu serenidad, no te tiene que quitar tu estado de ananda, de bienaventuranza. De estabilidad. De tu estabilidad, de inteligencia, porque la vida es un movimiento continuo y hoy estás durmiendo en un colchón de plumas maravilloso y mañana toca dormir en el suelo, y si eso te va a quitar la felicidad, entonces no estás establecido en unos principios de ideal de vida adecuados, porque tienes que aprender a vivir sabiendo que en cualquier momento la muerte está ahí, la muerte de una forma de vida, la muerte de aquello que posees que ya no posees, la muerte de una persona que amas, la muerte convive con la vida continuamente, no la muerte ya tuya, personal, cuando te toque morir, sino se entiende como la muerte de que todo tiene un inicio y todo tiene un final para volver a reiniciarse. Entonces esa actitud de entrega y de renuncia es muy necesaria, porque si te aferras a las cosas y no sabes que las cosas hoy están y mañana no, vas a sufrir continuamente. Sí, además entiendo yo que de esa manera vives para afuera en vez de para adentro, ¿no? O sea, vives proyectado en el exterior y dependiendo de cosas externas, más que viviendo hacia el interior y hacia el volcar la voluntad y la fuerza en el interior de uno mismo, ¿no? Así es, exactamente. Nos quedamos sin tiempo, Chaitali. Sí. ¿Tienes que comentar algo sobre la escuela védica? ¿Algún curso o alguna actividad para esta semana? Pues tengo varios asuntos muy interesantes que voy a intentar
decirlos en el menor tiempo posible para no pasarme del tiempo que tenemos. Vuelvo otra vez a recordar a todos los radioyentes que hay un programa maravilloso de la Escuela Védica, EVOL, que es una enseñanza védica por internet, impartidas por el maestro de la escuela, Swami Sankara-Tilakananda, y que el correo que pueden escribir para más información es Escuela Védica, todo junto, Escuela Védica OM, con M de Madrid, online, @yahoo.es. Y bueno, pues recordarles que tenemos el templo más antiguo de España, que pueden venir a visitarlo aquí en Granada, que en esa misma dirección de correo pueden, si lo desean, escribir para preguntar más información. Voy a dar la web, Antonio, si no te importa, para que accedan a ella a ver todas las actividades que tenemos. Sí, muy bien. Que es www.academiayoga, todo junto, .o de Oporto, R de Roma, G de Granada, org. Y también pues decirles que tenemos unas actividades muy novedosas ahora en la Academia Recogidas. Este fin de semana tenemos un seminario de coaching, que es orientación vital y emocional, donde aquel que quiera cambiar su vida y hacer un antes y un después, que acuda al seminario. No voy a dar ninguna pista más, pero es interesantísimo, además con una oferta excepcional de precio. Y puedes llamarme al teléfono 670-43-6941 para más información. El día 4 de junio tenemos un taller interesantísimo para reducir el estrés, impartido por una persona especialista, muy especialista en este tema, que es Dora Gil, y también será en la Academia Recogidas. Y una buena noticia para todos aquellos que quieren dejar de fumar es que también en la Academia tenemos un terapeuta excepcional para ayudarle a que deje el tabaco en un fin de semana con un 95% de éxito garantizado. Ya más información pueden llamar al teléfono que he dado antes, que lo voy a repetir, 670-43-6941. Muy bien, pues muchísimas gracias, Chaitali. Hay un montón de actividades que la gente puede seguir. Ya hemos visto que la escuela de Bol, el curso para dejar de fumar, las actividades para reducir el estrés. Sí. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Chaitali. Te emplazamos para la próxima semana, en que nos pondremos en contacto contigo para que nos sigas contando cosas interesantes. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti y gracias por permitirme participar en este programa tan maravilloso. Muchas gracias también a todos los radioyentes por estar hoy con nosotros. Buenas tardes. Pues yo me despido de ustedes agradeciéndoles su atención, su escucha, el tiempo que nos dedican, y como siempre les pido que difundan que esta radio existe. Estamos haciendo programas para ustedes. Nuestra intención es ser útiles, simplemente eso, el transmitir conocimientos que pensamos que les pueden interesar, y esa es nuestra labor. Y cuantas más personas puedan conocerlas, pues más satisfechos nos encontramos. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueras.